Muy bien, continuamos entonces la clase. Voy a proyectar por acá lo que tenía de PDF. Ah, no, no estoy proyectando el PDF. Estoy proyectando una carpeta. Ya va. La carpeta de Teología y Acción Social. Ah, no, voy a proyectar por acá primero si agarra o no agarra. Ya. Realmente yo ni me imaginé qué tanto sabía yo porque yo ya había leído el libro. Este actor Owen, este conferencista Owen de Respuestas en Génesis es bueno, pero realmente me dejó impactado que cuando repasé el libro de justicia social, quería compartir hoy, me di cuenta que todo lo había sacado de allí, incluso los gráficos y todo, las definiciones, todo, y me llamó la atención y ahí es cuando entendí, y es bueno que lo recordemos, que uno tiene que tratar de decir de dónde saca las cosas para que la gente no piense que eso es trabajo de uno. Realmente yo pensé que era trabajo de él y yo ya había leído el libro, imagínense. Es todos esos gráficos están ahí, por eso tomo esta presentación que yo le pegué, le saqué pantallazos para ponerla ahí y obviamente tengo que reconocer que él fue el que la dio, pero el autor de todo esto es un señor de apellido Johnson, que ya lo voy a mostrar el libro al final y se los voy a dejar para que lo lean, no las diapositivas estas, sino el autor del libro. Entonces dice verdades fundamentales de la palabra de Dios. Aquí hay algo sencillo. Dios, la revelación de Dios y la ley de Dios es lo que nos da nuestro sentido moral. Bueno, primeramente nuestro sentido ontológico, de existencial, de dónde viene todo. El ser supremo es Dios. Nuestro sentido, porque Dios es la eterna fuente de todo lo que existe y es el que existe desde siempre. Y esa relación con Dios nos da sentido relacional con los demás. El sentido epistemológico, cómo es que conocemos las cosas o cómo aprendemos las cosas, nos lo da la revelación de Dios, lo que Él dice de sí mismo y de nosotros en su palabra. Y eso nos da aspectos de entendimiento de qué es lo que Dios quiere que sepamos y el sentido moral, ético, nos lo da la ley de Dios, que está bien y que está mal. Entonces, ese triangulito es importante, tiene cuestiones sencillas de la filosofía que siempre debemos recordar, el ser, el cómo conocer y el cómo vivir, qué está bien y qué está mal. En términos filosóficos, ontología, epistemología y ética. Aquí creo que lo pone en lo siguiente. No creo que no lo pone, vamos a ver si está por acá. Ese de autoridad va después. Ahí está, mire, ontología, epistemología y ética. Eh, el ser de Dios determina cómo somos nosotros. La revelación de Dios nos dice que debemos creer de Dios y de nosotros. Y así nos ayuda a conocer la verdad. Eso es epistemología, cómo aprendemos las cosas. Y aquí las aprendemos de la palabra de Dios. Y la ley de Dios nos dice que está bien y que está mal. Eso es ética. Pero de ahí viene todo y ese cuadrito resume mucho todo el libro, todos los primeros 2 o 3 capítulos del libro que está haciendo un análisis cómo llega a existir no solo el marxismo, sino el marxismo social o cultural, como también se le llama hoy en día. Que eso es lo que está detrás de muchos, y por qué quise tocar este tema, está detrás de muchas de las personas que desarrollan responsabilidad social, acción social, como es el título de nuestra materia, o sean creyentes o no, o justicia social, buscan la justicia social y su acción social frente a la responsabilidad que tienen en la sociedad, la desarrollan con un sentido de justicia social, pero antes de justicia social, que no es solo justicia, sino justicia social, hay que ver todo este correr de la humanidad desde lo básico que Dios nos dio a Él mismo, su palabra, para conocer las cosas de Él que Él nos quiere revelar, y su ley en su palabra para saber qué está bien y qué está mal, como la humanidad antes tenía allí desde eso los principios de autoridad para el individuo, la familia, la vida civil y la iglesia o el gobierno de la iglesia, y todo se sometía a eso, y ahora cómo todo ha cambiado, y cuando hablamos ahora de justicia social y acción social, no necesariamente es como era antes en los tiempos bíblicos, aunque se toque mucho la Biblia para explicarlo, ¿no? Aquí habla obviamente, en esa conferencia yo saqué incluso con los chats de los comentarios, habla de que el pecado pues perturbó todo eso, esas flechas hablan del pecado, aquí habla de que todo dependía de la autoridad de Dios, incluso el libro.
de donde saca todo esto Owen, que es el libro de Johnson sobre justicia social, dice que lo ideal es que la autoridad de cada individuo, o la vida de cada individuo, la vida de la familia, la vida civil, o la del gobierno y la vida de la iglesia, se mantengan sujetas cada una a la autoridad de Dios y se ayuden unas a otras, pero no que no se intervengan totalmente. Así como hablamos por eso es que lo dejo para la materia de doctrina bautista, cuando hablaremos de separación de iglesia y de Estado, también se debe hablar de separación de familia y Estado, que la familia evite el abuso de los que tienen autoridad, perdón, que el gobierno o el Estado civil evite el abuso de los que tienen el poder en la familia, como el papá y la mamá, o el esposo sobre la esposa, pero no se meta en los principios de la familia ni quiera cambiar lo que es la familia. Igual que pasa que la familia con el individuo, no puede abusar del individuo ni quiera impedirle que tenga una conciencia individual de su relación con Dios o de las cosas en general. Entonces, de nuevo, Dios, la revelación de Dios y la ley de Dios, ontología, epistemología y ética, que fue cambiada, fue yendo cada vez más en cambio. Esto es una cosa que pone ahí unas pelotas, dice él, para taparlas en el mundo. Fue siendo cambiada, mientras estas diapositivas se repiten, es lo mismo. ¿Qué se pone ahí ahora hoy en día? ¿O qué se fue poniendo por la humanidad en lugar de a Dios mismo, su revelación y su ley, como ontología, epistemología y ética? Pues se fue poniendo primeramente con el marxismo, bueno, primeramente el racionalismo. Entonces, que ya no fuera el hombre sometido a Dios, sino autónomo, y que todo lo pensara o lo racionalizara en vez de simplemente recibirlo como revelado de parte de Dios para conocer las cosas. Eso cambió poco a poco su ética, obviamente su comportamiento, y al final, en vez de Dios, quedó el materialismo o naturalismo, que eso sí está con Engels y con Marx, eso está en el Tratado de Comunismo. Los hermanos venezolanos pues entenderán mucho mejor las consecuencias que esto trae por su experiencia en Venezuela. Eso quiere decir que Dios no existe, ellos fueron en contra de Dios y que solamente lo que se conoce en lo material es lo que puede determinarnos qué podemos hacer y que solo se experimenta en lo empírico para poder aprender a través de la experiencia física, no solamente con la razón, con conclusiones de la mente, sino también con la experiencia física, porque como Dios no existe, no vamos a recibir revelación de Dios, sino que vamos a aprender de lo que hay en el mundo natural. Y eso llevó a que se reemplazara el empirismo o la práctica con el positivismo, que ¿qué es el positivismo epistemológico? Que yo voy a aprender es por el método científico, que lo que no puedo pasar por un método científico, que en última vez es que no le puede hacer un ensayo, prueba y error y puede determinar que por los métodos que la ciencia moderna determina, entonces no lo voy a tener en cuenta. Pues resulta que la ciencia no puede determinar todo ni conocer todo. Incluso se llegó a hablar que lo que yo no pudiera por la ciencia probar no tenía ni por qué contemplarlo o pensarlo. Y hay cosas que la ciencia no puede explicar y hay cosas que la ciencia ni siquiera entiende o ni siquiera sabe. Pero de todas formas hay que recordar que estaba tratando de sacar a Dios de la ecuación y que no fuera a través de la palabra que se conocieran las verdades, sino a través de la experiencia. Y lo más eh, científico o lo más organizado o lo más racional es el método científico. Y se llega al determinismo. ¿Qué es el determinismo en la ética? Pues bueno, ahí está la influencia también de Freud y otros más en la psicología. Pues bueno, que yo no puedo ser diferente porque yo nací así, porque no puedo ser diferente porque me tocó una familia así, porque no puedo ser diferente porque tengo una sociedad que me levantó así. Entonces está determinado a ser así y nadie me puede cambiar y me tienen que aceptar así. Entonces se quitó la responsabilidad humana. Es autónomo el hombre de Dios, pero queda preso de sus tendencias y sus circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo natural, lo circunstancial, lo material, se examina a través de la ciencia y se dice, por ejemplo, no, pues yo entiendo que esta persona sea violenta porque de pequeña siempre lo violentaron, entonces deterministamente, es decir, sin ninguna clase de alternativa, él va a ser así. Y se quita la responsabilidad del individuo. Y ahí vamos entendiendo para dónde vamos y dónde estamos hoy en día, ¿no? Al final se cambia el positivismo eh, materialista, de que la ciencia es la que nos dice cómo es que son las cosas y nos permite conocer las cosas, y se termina por un relativismo, porque se entiende en el modernismo que la ciencia no puede explicar todo, entonces que cada uno explique como quiera las cosas. Relativismo es que cada uno es su propia razón.
Y ahí más todavía hay determinismo, porque entonces lo bueno y lo malo no lo determino yo, no me lo determina nadie, ni una Biblia, ni una ley, ni nadie fuera de mí, sino sencillamente las circunstancias y las situaciones hicieron que yo fuera así y ya. Y entonces, quiéranme así y permítame que yo piense también así, distinto a ustedes, porque cada uno puede pensar lo que quiera y yo voy a conocer las cosas de acuerdo a mi criterio. Entonces yo miro, como se mira, por ejemplo, en la sexualidad, entonces yo miro la sexualidad desde el punto de vista de mi experiencia. Como a mí me parece que la sexualidad debe desarrollarse entre personas del mismo sexo, entonces así debe ser, porque lo que yo entiendo, lo que yo conozco, lo conozco es a través de mi forma relativa de ver las cosas, solo mi forma simplista. Ahí vamos construyendo el cómo es que estamos hoy en día. Bueno, ahí habla de Freud, que también influye en el determinismo, ya lo comenté, la psicología. Eh, Horkheimer, que está ahí a la izquierda, y Freud son de la era más moderna, que están con la parte de lo que le llaman la escuela de Frankfurt, de Alemania, que lo que quiso fue hacer que como el marxismo de Karl Marx y Federico Engels a la derecha, bueno, a la derecha mía, yo creo que también de sus pantallas, bueno, de Karl Marx y Federico Engels que habían vivido antes, no se había implementado, querían implementarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue montar una especie de escuela universitaria para tratar de que en la sociología, en la psicología, en todas las áreas de la historia, como en la geografía, como en la historia, como en la biología, el marxismo y todos esos pensamientos estén impregnados para que fuera mundial. Y al final, ya no solamente la ontología es lo que me dicen, no hay una esencia detrás que es Dios, sino solamente lo que yo puedo tocar. Ya no solamente puedo pensar lo que yo quiera para conocer las cosas, relativismo, sino que también hay ya marcadamente una ética de antiautoridad. ¿Qué pasó? Desde el Tratado Comunista, y eso está en el libro que les voy a enviar, sobre justicia social, creo que en el segundo o tercer capítulo, tienen que leerlo y releerlo porque a veces se torna un poquito pesado, aunque el hombre trata de hacerlo bien claro. Lo que sucede es que, bueno, si dice, por ejemplo, para poner un ejemplo parafraseando Marx, dice, si nos dicen que nosotros queremos liberar a los niños de la opresión de sus padres, tienen toda la razón. Somos culpables de eso. ¿Qué quieren ellos? Como ellos no creen en Dios ni creen en la autoridad establecida por Dios, no creen lo que la sociedad fue levantando desde la historia antigua, basado en que Dios es o hay un principio rector, una divinidad detrás. Entonces, si queda una línea de autoridad, los padres sobre los hijos, el esposo liderando a la esposa, los líderes políticos sobre la sociedad civil, los líderes de la iglesia sobre la iglesia y cosas por el estilo, no una autoridad para oprimir, sino para servir, pero de todas formas una autoridad. Entonces dicen, hay que romper con todo eso porque todo eso les parece a Dios y hay que acabar con Dios y con todos los esquemas. Lo que ustedes saben hoy, que se llama marxismo social o marxismo cultural, y entonces acabemos con todo lo que sea autoridad. Entonces hay que acabar con la presión de los patrones sobre los empleados. Entonces no pueden haber patrones que todos sean empleados o que todos ganen lo mismo. No puede haber esposo liderando a la esposa, que hay que liberar a la esposa de ese régimen de autoridad. No pueden haber hijos sometidos por los padres, hay que liberar a los hijos de ese régimen de autoridad. Y desarrollan teorías que se están implementando hoy, que los hijos los críen en la sociedad o que los críe el gobierno y que no los críen los padres para que sean libres. Y hoy en día, por ejemplo, muchas escuelas con esta filosofía más implementada en lo moderno, en las escuelas les enseñan a los hijos a desarrollar su sexualidad sin que los papás intervengan. Elon Musk, el dueño de unas empresas bueno, el dueño de Twitter, ahora ex, y de unas empresas de investigación también eh, eh, espacial, Elon Musk, no solamente en estos días es famoso porque dijo que odiaba la agenda woke, que woke lo van a ver en el libro, significa despertar, porque dice que despierte la gente, que deje de dejarse dominar por las autoridades, que la odia porque su hijo terminó creo que confesándose homosexual o algo así, no sé, de otro sexo, y porque captaron a su hijo, sino que también precisamente porque prohibieron en el estado donde estaban sus empresas, que es California, donde está la iglesia de John MacArthur, prohibieron que los profesores les avisen a los padres cuando sus hijos dicen que ya no se identifican con el sexo biológico, sino que quieren ser de otro género distinto al sexo biológico, que ya no se los pueden decir a los papás. Entonces él trasteó todas sus empresas para Texas, donde no existen esas leyes. Pero ese tipo de leyes nacen de allí, vamos contra toda la autoridad, es decir, la
Y el ideal, y yo entiendo, hermanos, que esto cautive a muchos cristianos. Ya voy a decir por qué. Porque es que el ideal de ellos, la utopía de ellos es que con todo esto todo el mundo va a ser igual y todo el mundo va a tener igual de oportunidades y nadie va a ser más rico, nadie va a ser pobre, todos van a tener lo mismo. Y el único que va a gobernar todo es el gobierno en general. Si se les parece a socialismo es porque es socialismo. De hecho, alguien que aborrecía, y también lo citó Joe Owen en esas diapositivas que pasó cuando vi la conferencia, está en el libro también, que le voy a enviar, no de Joe Owen, sino de Johnson, alguien que aborrecía profundamente, precisamente el compañero de Marx, Engels, Federico Engels, aborrecía a Spurgeon, porque Spurgeon vivió en la misma época y habló del socialismo en sus predicaciones y decía que querían salvar al mundo sin Dios y sin la palabra de Dios, sin la base ontológica que es Dios y sin la base epistemológica que es la palabra de Dios y sin la base ética que es la ley de Dios para la autoridad y sin un Salvador que es Cristo para salvarnos del pecado. Querían salvar al mundo y esa es la utopía, llegar a un mundo perfecto donde todos tengamos lo mismo y seamos iguales. Eso lo vende, entre comillas, y por eso en la primera sesión hablábamos de la nuevo cielo y nueva tierra, donde haya justicia, donde todo el mundo tenga lo mejor, donde haya bienestar, donde se comparta, donde no se oprima, donde no haya problemas. Ellos lo venden como un otro evangelio, pero sin Dios y sin la intervención de Dios, sino solo con la intervención humana, pero sabemos que están desvirtuando el diseño de Dios no solamente por los modelos de autoridad, sino por simplemente los modelos simples y sencillos, mismos materiales o mismos naturales, como por ejemplo el hombre que tiene más fuerza que la mujer para liderar, o los papás que son más grandes que el niño para saber cómo criarlo y el niño ahora tiene que dejarse decirle a los papás cómo lo debe criar. Cosas tan naturales como esa están yendo en contra de la misma lógica que Dios diseñó. Entonces, todo sin Dios termina en un problema grande y por eso cuando muchos cristianos hacen la acción social o la obra social bajo los términos de justicia social que se derivan de esta ola de marxismo, primero luego marxismo social, que va en contra de la autoridad como se ve ahí, acabar con todos los tipos de autoridad, pues terminan en, en problemados, porque terminan engañados y terminan confundidos y terminan, como hablábamos en la primera sesión y Gabriel concluía, no haciendo las cosas al derecho, primero Dios y su voluntad, sino primero Dios, sino primero el mundo y sus necesidades. Ah, yo mandé al grupo, creo que la... ¿Sí? Ah, lo mandó usted. Gracias, sí. Pantallazo. Entonces, ahí donde viene esto que pone acá este hombre, para poner un ejemplo, lo vamos a poner acá, vamos a ver si lo proyecto acá. Este es el libro. Es Johnson el que escribe todo eso. Y la verdad me asusté mucho cuando vi que esa conferencia fue sacada todo ese libro, pero mire, a la letra, ¿no? Y no decir uno que lo está sacando de ahí, vuelvo y repito, me parece como muy, muy, muy peligroso. Uno tiene que ser honesto y decir dónde está sacando las cosas. Y hay que darle más bien aquí está el módulo que ya lo acabamos, el reconocimiento a las personas que lo merecen. Este es el capítulo número 4 de este libro, que todo lo que trata los primeros 3 capítulos es lo de las diapositivas anteriores, pero bien desglosadito, lo recomiendo para que lo lean, para que entendamos las bases históricas de donde se desprende lo que hoy se llama justicia social, que ya no solo es justicia, sino justicia social. Y con ese modelo de justicia social que termina siendo injusta, y aquí él pone un ejemplo en este capítulo 4, solo vamos a ver eso, ustedes pueden leer también del capítulo 4 en adelante, y es bueno el ejemplo. Con ese modelo de justicia social, se está yendo en contra de la justicia verdadera de Dios entre los seres humanos y se está cayendo en la idolatría por la obra social o la acción social sin el evangelismo y sin la extensión realmente del reino de Dios. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que preocupaba a los líderes mundiales eclesiásticos como fueron John Stott, si no recuerdo mal, sí, John Stott y teólogo muy reconocido todavía hoy en día y líder evangelístico Billy Graham, que convocaron el Pacto de Lausana en 1974, que ya vamos a terminar viéndolo sobre el tema. ¿Qué dice acá de la injusticia de la justicia social? Si la teoría crítica, bueno, la teoría crítica la desarrollaron después en la escuela de Frankfurt para criticar las cosas. Recuerden que vimos, Gabriel lo vio al final conmigo la sesión pasada, que decía que la iglesia debe tener una posición crítica. Y sí, es verdad, debemos ser como los profetas, mirar qué es lo que está mal en la sociedad y denunciarlo, pero también se mezcló mucho con estas teorías intelectuales, filosóficas, como la crítica. La crítica es criticar todo lo que tiene autoridad para desbancarlo, ya no solamente criticar lo que esté bien o esté mal según la Biblia, sino criticar todo sin Dios y sin Biblia. Entonces la teoría crítica aplicada pone en guerra todas las formas de autoridad, dice allí,
La justicia social es el grito de guerra de los activistas para derribar todas las instituciones de autoridad. Sin embargo, y vamos a pasar un poquito más, es importante entender la diferencia entre la verdadera justicia y la justicia social. Entonces, por su naturaleza, la justicia social no es justa. La verdadera justicia se basa en una ley universal. La ley universal nosotros la vemos en Dios, pero ellos no tienen ley universal. Recuerden que ahorita ya hay una filosofía materialista con una epistemología, entendiendo las cosas relativista y una ley antiautoridad, contra toda autoridad. Entonces no hay una ley universal porque eso significa someterse a la autoridad de Dios o al juicio de Dios. Entonces no es justa porque todos no se someten bajo una misma ley. No hay una norma bajo la cual someter a todos. Y todo es una construcción social, que este es el término que se utiliza mucho. No, que eso no es lo que Dios mandó, sino que se fue construyendo en la sociedad y se fueron elaborando eso de que el hombre domina a la mujer, de que los padres dominan a los hijos, de que los ricos dominan a los pobres, de que los patrones dominan a los empleados, que eh, los líderes eclesiásticos están ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Y claro, el dominio como tal per se, Cristo lo critica, dice que no debemos dominar sino servir, pero no quita las líneas de autoridad, dice que la autoridad debe estar para servir y en ese sentido ejerce un dominio, el del ejemplo y el del servicio. Entonces dicen, no, todo eso fue construido socialmente, porque eso no se lo inventó Dios, porque Dios no existe. ¿Y quiénes están ahí ganando en medio de todo eso? Los hombres blancos, y van en contra del liderazgo masculino, obviamente contra los hombres, van en contra de liderazgos que se lograron hegemónicos en la historia, como los blancos de una raza o una cultura sobre otra. Entonces, hombres blancos terribles van contra del liderazgo de lo sexual, como predomina la heterosexualidad. Entonces, los hombres blancos heterosexuales son terribles y se establece entonces que debe reinar aquellos que sufrieron más y que son más oprimidos, liberar a los oprimidos para que más bien los oprimidos sean oprimiendo a los opresores, que es mi forma de verlo, aunque ellos no lo digan y yo lo he dicho cuando he tenido clases sobre esto a las personas que lo dan. A ver, aquí está el ejemplo, muy clarito acá. Bueno, en otras palabras, el ejemplo es un juego de baloncesto. El objetivo de la justicia social no es asegurarse de que todos los jugadores de baloncesto jueguen con el mismo conjunto de reglas, que sería la misma norma de fe que sería la Biblia, o de conducta que sería la Biblia, la ley bíblica, y que reciban el mismo trato en un juego de baloncesto. Porque no van a recibir el mismo trato. ¿Por qué? Porque hay unos que son más capacitados que otros, ya que este es el antiguo estándar de justicia. ¿Cuál es el antiguo estándar de justicia? Todos con la misma regla, con las mismas oportunidades, así sean diferentes personas. Entonces dice aquí, el objetivo de la justicia social es asegurarse de que todos los jugadores tengan el mismo tipo de juego y los mismos puntos al final, y que ningún equipo pierda el partido. Si no hay perdedores, todos reciben un trofeo de participación. Ya, que todos tengan el mismo puntaje, que todos tengan el mismo, que ganen, no importa que si son buenos o son malos, si son mejores o peores, si entrenaron o entrenaron. Dice que cuanto más atlético y hábil sea el jugador, más duro debe ser el trato para que las cosas sean justas para los jugadores menos atléticos y hábiles. Entonces, hay que ponérsela difícil al que es más hábil, al que entrenó más, al que se capacitó más, al que fue más responsable, para que no, los que no están capacitados, no son tan hábiles, no entrenaron tanto, puedan recibir el mismo puntaje y puedan tener el mismo resultado para que sea justo, dicen ellos. Que eso a la hora del test es injusto, porque no se valora el esfuerzo personal, ni se fomenta la responsabilidad individual. No sé si me explico, porque el ejemplo del baloncesto es bueno o de cualquier juego. Esta forma de justicia no tiene nada que ver con la ley y el orden, y sí con la igualdad de resultados, de salarios y distribución. Yo le preguntaba a una profesora que tenía que si ella está de acuerdo con la paridad de trabajos, por ejemplo, en el trabajo. Yo le comentaba que alguna vez yo presenté entrevistas con hombres y mujeres para un trabajo. Yo no sabía que querían un hombre y una mujer. No sé si por la ley de paridad, de que hayan la misma cantidad de hombres que de mujeres en el mismo trabajo, o si sencillamente era porque querían un hombre para ir a los trabajos duros en la periferia y en los pueblos, y a una mujer para los trabajos más sencillos y más de presentaciones o de charlas o de reuniones con doctores elegantes en la ciudad. Puede ser. Pero el caso es que querían un hombre y una mujer, no lo sabía, presentamos entrevistas, pasamos una semana de pruebas, hicimos no solamente pruebas de conocimiento general, sino pruebas de conocimiento particular con lo que nos dieron, hicimos presentaciones, en el desenvolvimiento, en los resultados, nos destacamos un hombre y yo, un compañero y yo, y quedamos de primeros y nos lo reconocieron. Pero dijeron, como tiene que quedar un hombre y una mujer, metimos a estas dos mujeres que habían quedado muy lejos de los primeros resultados, tanto en presentaciones como en conocimiento, como en habilidades,
pero necesitaban un hombre y una mujer. Y como supieron que yo era creyente, y ahí podía yo haber apelado a la libertad religiosa y a la igualdad de oportunidades, y eso sí era cierto. Entonces prefirieron dejar al otro. Yo no supe si el otro estuvo primero que yo o no los resultados, pero prefirieron, los dos fuimos los primeros, prefirieron dejar al otro porque pensaron que como yo era creyente, de pronto no iba a trabajar los sábados, ellos querían que no trabajara los sábados. Tal vez confundieron bautista con adventista en medio de la entrevista. El caso es que yo le pregunté a la profesora que si eso le parece que está bien, ella me dice, como es cristiana y todavía tiene algún entendimiento, tiene mucho entendimiento, o sea, mucha capacidad lógica. Lo que pasa es que cuando se va uno por este lado, el argumento lo envuelve a uno, pero todavía no está tan sumergida en él y me dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo así. Si tiene la misma igualdad de condiciones, sí, pero si no tiene la misma igualdad de condiciones en el sentido de capacidades y de talentos, no, porque sería no tener en cuenta las habilidades de alguien, como en este caso en el juego. Si son mejores jugadores, ¿por qué tienen que tener el mismo? Y tienen más disciplina y más entrenamiento, ¿por qué tienen que tener el mismo resultado que los otros? Si ni siquiera se esforzaron. Eso no estimula al progreso. Por eso es que este tipo de filosofía de justicia social, que es marxismo, pero ahora social y cultural, infunde con el socialismo, con el nuevo socialismo del siglo XXI, como le llaman en Venezuela. En otras partes infunde la pereza, infunde el desánimo, el desaliento en las sociedades y hasta la corrupción. Eh, Aquí continúa con el ejemplo para terminarlo acá. Bueno, dice la Biblia que Dios no torcerá la justicia. Aquí dice, hay que reducir una o dos tallas a los jugadores altos para que sea justo para los más bajos. Por ejemplo, hay que cortarle la cabeza o quitarle un poco de pies para que, pobrecitos, los más bajitos no sean justos para ellos. Pues si no pueden jugar baloncesto, que jueguen otra cosa. El asunto es que a eso hemos llegado. Entonces, si yo no tengo la capacidad de, de, de disfrutar como antes disfrutaba los juegos infantiles, me creo niño, porque no me dejan montar en los juegos infantiles porque ya estoy muy grande, y digo, Mónteme porque me creo niño y tienen que ayudarme para disfrutar de los juegos de niño porque ya soy adulto, pero me creo un niño. Ya estoy en otra condición ahora, tengo que adaptarme a la condición en la que estoy. Eso hace la justicia social, hace que cada uno quiera hacer su capricho y quiera que se lo celebren y quiera que se lo recompensen. Entonces, como dice él acá, hay que robar a los que nacen con ventajas para dárselos a los que están en supuesta ventaja. Hay que robarle a los ricos para darle a los pobres. Hay que quitarle a los que se esfuerzan mucho por hacer su propia empresa para quitarle a los que no han tenido nada o no han querido esforzarse por nada. Mm. Y obviamente aquí están las opresiones, ¿no? La opresión de clases, opresión y pobreza, mujeres, minorías, inmigrantes, negros, homosexuales, zurdos. Ante los zurdos, pobrecitos, sufren mucho. Los transexuales, los discapacitados, los obesos, los de baja estatura y cuanta cosa se le ocurra a uno. No, yo sufro porque yo tengo el pelo castaño y hoy en día le gusta a todo el mundo el pelo negro, por ejemplo. Entonces, o porque yo no tengo barba y todo el mundo tiene la moda de la barba, entonces yo soy oprimido porque no tengo barba. Tengo que pintármele que todo el mundo vea que es una barba real, que piense que es real. Nos damos cuenta que estamos en una sociedad que estimula el capricho individual en vez de valorar el esfuerzo por acoplarse a las circunstancias que le tocan valientemente y progresar en medio de sus circunstancias, acomodándose a lo que mejor puede acomodarse, siendo sabio de acuerdo a la Biblia y siendo agradecido con Dios porque si nos dio una circunstancia y nos dio unas capacidades, debemos utilizarlas de acuerdo a esas circunstancias y capacidades porque nos está dirigiendo desde lo natural hasta lo práctico. Eh, y aquí son todas las personas realmente iguales, pues no, no todas tienen lo mismo. Bueno, ya aquí vamos a terminar con este cuento de la justicia social porque si no... Mira, aquí hay algo muy importante de tener en cuenta que hubo incluso un problema, ahorita les voy a terminar mostrando la Confesión Bautista de Londres sobre esto de la, ya no justicia o social, no le llaman así, sino la labor social, algo así le llama a la iglesia, como le llama responsabilidad social el autor del módulo y como le llama también algo así el pacto de Lausana, pero un contexto más bíblico, una base más bíblica. Pero habla de que y hubo este problema hace poco en la denominación bautista de Estados Unidos del Sur, porque esto se está colando, la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Es la idea desarrollada por Kimberly Crenshaw, creo que se lee así, de que algunos individuos como quienes, como las mujeres negras, son miembros de múltiples grupos de oprimidos que experimentan múltiples capas de opresión como el racismo y el sexismo. Entonces, si yo soy negro, homosexual, pobre,
discapacitado, se intersectan todos esos grupos minoritarios que son oprimidos y entonces dice, yo tengo que tener un trato mucho más especial que todo el mundo. Y termina siendo personas que se entronan sobre los demás porque supuestamente son muy sufridos. Y la Biblia lo que establece es que hay que ayudarle al pobre, pero no hay que hacer que domine simplemente porque es pobre. Hay que capacitarlo y tiene que saber qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, en el caso de los creyentes, la Biblia habla de los débiles y los fuertes en la fe. Y habla de que los fuertes tienen que no menospreciar a los débiles no juzgar a los fuertes y que deben caminar juntos. Pero nunca la Biblia habla que entonces que uno se haga débil en la fe para que la gente le tenga uno consideración. La Biblia habla de que nos fortalezcamos en la fe, en la confianza en el Señor. Entonces, esto es el mundo al revés, de nuevo. Y por eso es que causó tanto revuelo cuando trataron de contemplarlo y lo contemplaron a la reunión de los bautistas del sur. ¿Por qué? Porque los bautistas del sur, miren lo que dicen acá, mensaje y fe bautista. Dice, todos los cristianos, espero que se alcance a ver, voy a quitar esto de acá. Esto es el parágrafo 15 de la Confesión de Fe o Fe y Mensajes Bautistas del 2001. El cristiano y el orden social. ¿Qué le llaman orden social? Todos los cristianos están bajo la obligación de procurar hacer que la voluntad de Cristo sea soberana en nuestras propias vidas y en la sociedad humana. Los medios y los métodos usados para mejorar la sociedad y para el establecimiento de la justicia entre los hombres, aquí no dice justicia social, dice justicia, pueden ser verdaderamente y permanentemente útiles. Solamente, y hay que resaltar eso de solamente, cuando están enraizados, están basados en la regeneración del individuo por medio de la gracia salvadora de Jesucristo. En el Espíritu de Cristo, los cristianos, que obviamente son dirigidos por el Espíritu Santo, deben oponerse al racismo, a toda forma de codicia, egoísmo, vicio, a todas las formas de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, la homosexualidad y la pornografía. Nosotros debemos trabajar también para proveer a los huérfanos, a los necesitados, a los abusados, a los ancianos, a los indefensos y a los enfermos. Debemos hablar en favor de los que no han nacido y luchar por la santidad de toda la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, estas últimas cosas no las tienen en cuenta las agendas de justicia social de hoy en día, pero habla de defender a los oprimidos, como los que entendemos nosotros son los que no han nacido. Pero cada cristiano debe procurar hacer la industria, el gobierno y la sociedad como un todo, que como un todo, todas esas cosas, tanto el gobierno como las empresas, como los entes sociales, estén regidos por los principios de la justicia, la verdad y el amor fraternal, porque son principios bíblicos para toda la humanidad, no solamente para los cristianos. ¿Para qué? Voy a subirlo para acá. Para promover estos fines, los cristianos deben estar dispuestos a trabajar con todos los hombres de buena voluntad, católicos, evangélicos, ateos, que quieran trabajar por justicia. No hay problema, pero miren lo que dice. En cualquier causa, por ejemplo, defender la familia y todo lo demás según el diseño de Dios, siendo siempre cuidadosos de actuar en el espíritu de amor, sin comprometer su lealtad a Cristo y a su verdad, sin distorsionar el evangelio, cambiándolo por la justicia social o por la acción social. O sea, la acción social sí, pero como consecuencia del evangelismo. Lo uno con lo otro sí, pero más lo uno como consecuencia de lo otro. La acción social, el orden, para ayudar al orden social, no con el concepto de justicia social, sino como responsabilidad social y compasión que nace del corazón creyente. Aquí dejo de compartir acá, que ya se nos está yendo el tiempo. Me faltan 5 minutos. Comparto simplemente esta página. Ay, que no se me vaya. ¿Dónde está? Página de internet. Página de internet. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y como que se me fue. Pedido, pago. No sé dónde está la página de internet. ¿Qué está en la página de internet? Está el... Ah, ya. Porque está el WhatsApp. No lo veía. Le voy a enviar el documento de Lausana. Sencillamente el pacto de Lausana también generó un congreso de Lausana para hacer ese pacto, como les decía, convocado por evangelistas y teólogos prominentes. Habla del propósito de Dios, eso fue en 1974. ¿Por qué? Porque todo este concepto de justicia social ya estaba arropando tanto que estaba sepultando el evangelio en las iglesias, como que solamente trabajamos es por cambiar este mundo y no por la conversión. Habla de la autoridad del poder de la Biblia, habla de la singularidad y la universalidad de Cristo, que hay que predicar a Cristo a todos, habla de la evangelización, que hay que ser evangelistas, pero también habla de la responsabilidad social cristiana. ¿Y qué dice? Ustedes lo van a leer completo, solamente le leo los primeros
eh, los primeros renglones. Afirmamos que Dios es tanto el creador como el juez de toda la humanidad, por tanto debemos compartir su preocupación por la justicia y por la reconciliación también, y la reconciliación en toda la sociedad humana, y por la liberación de los hombres y las mujeres de toda clase de opresión. Eso ha sido así. Por ejemplo, cuando llegó el Evangelio a la India, terminó no obligando, pero sí cambiando las conciencias y al final, aunque no se convirtieran, dejaron, por ejemplo, de, de la castración que se le hacía a las mujeres en sus genitales, por ejemplo, porque eso es inhumano. Entonces eso terminó siendo como consecuencia del Evangelio. Dado que los hombres y mujeres son hechos a la imagen de Dios, toda persona, independientemente de su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, tiene una dignidad intrínseca. Creemos eso. Dios nos creó a todos imagen y semejanza a Dios. Hablan los más pecadores que tengan esa imagen distorsionada por el pecado, por la que debe ser respetada y servida, no explotada a la persona. Entonces hay que trabajar por eso. Pero yo quiero saltarme al final. Dice, afirmamos, no obstante, por acá a la mitad, que tanto la evangelización como la participación sociopolítica forman parte de nuestro deber cristiano, pues ambas son expresiones necesarias de nuestras doctrinas de Dios y del hombre, de nuestro amor por nuestro prójimo y de nuestra obediencia a Cristo. El mensaje, bueno, aquí antes, aunque la reconciliación entre personas no equivale a la reconciliación con Dios, y aquí lo aclara muy bien, no es el evangelio reconciliar a la gente acá, el evangelio es reconciliar a la gente con Dios y luego la gente entre la gente, pero no es lo mismo la reconciliación entre nosotros que la reconciliación con Dios, ese no es el evangelio, ni la acción social equivale a la evangelización, ni la liberación política a la salvación. Afirmamos de todas formas lo que ya dije, que tenemos que participar en ambas cosas por ayudar a la gente. Y también el mensaje de salvación implica que va a haber un juicio, y el juicio también es por las opresiones sociales, y no debemos denunciar el mal y la injusticia y que no debemos de temer denunciar el mal y la injusticia donde quiera que estén. Eh, Cuando las personas reciben a Cristo, nacen de nuevo y buscan no solo exhibir, sino también difundir la justicia del reino en un mundo perverso, inicuo, pecaminoso. La salvación que decimos tener debería estar transformándonos en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales, pues la fe sin obras es muerta. Ese es el pacto de Lausana, lo pueden leer, después hay otros temas, como la iglesia y la evangelización. Fíjese que empieza con Dios, su palabra, su evangelio, y no es lo más importante la responsabilidad social, pero sí es importante que lo hagamos, teniéndolo como consecuencia de nuestra vida cristiana. 2 minutos nos quedan, queda la grabación, José e Ingrid, que pudieron entrar consecutivamente. Yo creo que ya terminamos. Les dejo una tarea, les voy a escribir ahorita, que por favor ese mismo párrafo 5 para ustedes y para los que no pudieran entrar, de pronto que no pudieran estar consecutivamente y van a ver el resto de la clase pasada y esta en la grabación, pues Gabriel sí estuvo conmigo toda la clase. El punto número 5 del Pacto de Lausana, que también les voy a enviar el PDF por si no encuentran el enlace, también les voy a enviar el enlace. El punto número 5, decir qué concluyen de lo que dice ahí, qué les parece, qué conclusiones sacan de ese punto número 5 que acabé de leer. Yo dije algunas, pero ustedes deben sacar algunas con sus propias palabras sobre la responsabilidad social de la iglesia o de los creyentes. Quedamos así, mis hermanos. Yo creo que terminamos. Ese trabajito sería para la semana entrante. Hay mucha inestabilidad en el internet y cualquier cosa. Nos vemos la otra semana. Yo les aviso la otra semana. Si una vez empezamos el otro semestre, más bien descansamos 1 o 2 semanas para poder empalmar con más calma. Y que tengan muy buen fin de semana y que Dios los ayude allá en Venezuela y todo esté en paz. Chao, Gabriel. Chao, José. Chao, Ingrid. Chao. Se fueron, se salieron, cansaron a despedirse. Bueno, Dios me lo bendiga, Gabriel.